Teorema de Pitágoras. Antes de que te explique en qué consiste el teorema de Pitágoras, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Cada uno de los lados del triángulo se les asigna un nombre. Primero, el lado que lleva de nombre hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo, es decir, el lado más grande que tú veas en términos de longitud. Para estos tres triángulos se nota dónde se encuentra la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Y por el otro lado, tenemos a los catetos. Con este con este nombre, se le conoce a los lados que forman el ángulo recto de ese triángulo. Ejemplo, para este triángulo notarás que acá se encuentra el ángulo recto, o sea, el de 90 grados, por lo tanto los lados son sus catetos. Lo mismo para acá, son sus catetos, lo mismo para acá, para este triángulo, son sus catetos. Esa es la clave para ubicar cada uno de los elementos del triángulo rectángulo. Te recuerdo nuevamente que los lados que forman el ángulo recto se les conoce con el nombre de catetos, mientras que el lado más grande o más largo de ese triángulo rectángulo se le conoce como hipotenusa. Bueno, en algunos triángulos rectángulos te vas a encontrar con que un cateto es más grande que otro cateto, ¿no? Pero no como la hipotenusa de grande, ¿sí? Y también te puedes encontrar con ciertos triángulos rectángulos en donde los dos catetos miden lo mismo. Ahí no hay ningún problema. Solo tienes que tener en cuenta que la hipotenusa siempre será el lado más grande que los otros dos lados. Ahora sí, pasamos a la explicación del teorema de Pitágoras. Resulta que Pitágoras, un físico matemático y también filósofo de origen griego, al estar estudiando el triángulo rectángulo, descubrió lo siguiente. Construyó un triángulo rectángulo con las siguientes medidas: 3 y 4 para los catetos y 5 para la hipotenusa. De cada lado de ese triángulo, él trazó un cuadrado de las mismas dimensiones del lado del triángulo. O sea, para este lado de la hipotenusa trazó un cuadrado de 5 unidades de longitud, es decir, 5 de este lado, 5, 5 y 5. Para este lado, que es el cateto, pues trazó un cuadrado con la misma longitud, 3, 3, 3, 3. Y para este otro cateto, igual, trazó un cuadrado con las mismas dimensiones que el lado, ¿no? Resulta que cuando él calcula el área de esos cuadrados que se forman, en este caso 9 de área para el cuadrado del cateto que mide 3, 16 de área para el cateto que mide 4 y 25 de área para la hipotenusa que mide 5. Bueno, él descubre que al sumar esos cuadrados de los catetos, el 9 y el 16 es igual a 25. Ese es el descubrimiento que él logra obtener a partir de este experimento que realiza, ¿no? Y es como así se establece la fórmula que hoy lleva su nombre, que es una manera de relacionar los catetos con la hipotenusa. Es decir, a los catetos se elevan al cuadrado, 9 más y 16 para este ejemplo, se suman 16 más 9, pues nos da 25 y coincide con el cuadrado de la hipotenusa. A partir de ello, él establece la siguiente fórmula. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, ¿sale?, de cada cateto elevado al cuadrado. Para sintetizar más su fórmula, Pitágoras le asigna las primeras tres letras del alfabeto, la letra A y B minúsculas para los catetos y la letra C para la hipotenusa. Y aquí también es otra forma de representar. Entonces, a partir de esa fórmula, él hace sus respectivos despejes y nos encontramos con que existen dos formas de aplicar la fórmula. Primera, cuando intentas obtener la hipotenusa. Cuando intentas obtener la hipotenusa, o el valor de esta, claro, esta es la fórmula.
tomas el valor de cada uno de los catetos, lo elevas al cuadrado, lo sumas y le sacas la raíz cuadrada. Visto en su forma sintética es así, lo que encierra, el área que encierra el puntero del ratón. Recuerda que la letra A y la letra B, A y B son para los catetos y la letra C es para la hipotenusa, aunque no siempre ocurre lo mismo. Me explico. Son letras que Pitágoras tomó arbitrariamente, pero que esas letras se pueden representar, esa fórmula, o quien intente utilizar esa fórmula puede representarlas con otras letras. ¿Qué significa esto? Que es posible que en algún cálculo la letra A sea la hipotenusa, o sea, puedes utilizar las letras de manera arbitraria. No necesariamente la letra A y B son para los catetos y la letra C para la hipotenusa. Esa es una forma que utiliza Pitágoras para establecer esa relación. Ya, claro. Bueno, regresando. Esta es la primera forma de utilizar esa fórmula. Y la otra fórmula es la siguiente. Cuando intentas obtener el valor de uno de los catetos. Pues acá está. Para obtener el valor del cateto hace lo siguiente. La hipotenusa la elevas al cuadrado y le restas el cuadrado del otro cateto que ya conoces. Una vez hecho esa resta, le sacas la raíz cuadrada y así obtendrás el valor del cateto. En relación a las letras, acá tenemos las fórmulas. Si intentas encontrar el cateto A, pues el valor del cateto B es el que va dentro de la fórmula, dentro de la raíz. Y si quieres obtener el valor del cateto B, bueno, pues la letra del cateto A va dentro de la raíz cuadrada. Una vez conociendo ya estas maneras de utilizarla, bueno, pasemos a dos casos que te voy a presentar y a resolver. En este caso nos solicitan encontrar la altura de la escalera. Notarás que nos proporcionan la longitud de la escalera desde su base hasta la parte de arriba donde llega, que es de 7.3 metros. Y también nos dan la longitud desde la base de la escalera hasta la pared, hasta donde está detenida esa escalera. A partir de este ejemplo que está ahí, construyes un triángulo rectángulo, porque precisamente se trata de un triángulo rectángulo. Y descubres lo siguiente. Resulta que acá se encuentra el ángulo recto y este 4.8 metros no es otra cosa que uno de los catetos. Y la altura que nos están pidiendo obtener, pues precisamente es el otro cateto. Entonces, nos piden, en pocas palabras, obtener el valor de uno de los catetos, ya que esta diagonal, pues es la hipotenusa. Ya te había dicho anteriormente que los lados del cateto forman el ángulo recto. Entonces, el valor a encontrar dentro de este triángulo rectángulo, pues es uno de los catetos. La altura de la escalera está representada por el cateto, así es. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es la siguiente. El cateto A es igual a C, recuerda que C es para la hipotenusa al cuadrado menos pues el valor del otro cateto al cuadrado. Se sustituyen los valores en la fórmula y aquí tenemos 7.3 al cuadrado da 53.29, 4.8 al cuadrado 23.04, se resta, nos da 30.25 y se saca pues la raíz cuadrada y obtenemos que el valor de la altura de la escalera es de 5.5 metros aproximadamente. Es el primer caso resuelto. Ahora bien, otro caso. ¿Qué distancia que aquí se asigna con la letra H? ¿Ya observaste? O sea, no es la letra, no es alguna letra A, B o C, es la letra H que está manejando. ¿Qué distancia recorrió el balón? Bueno, tenemos aquí el dibujo de un edificio y acá hay la silueta de una persona en términos muy burdos y lo que está en línea punteada es la longitud o la distancia que recorre el balón, que de acuerdo a este trazo gráfico llega hasta esa altura del edificio. Esta es la longitud, o sea, H, que nos están pidiendo encontrar. Es decir, ¿qué longitud recorrió el balón en el aire? Se sabe que la distancia desde donde está parada o la silueta de la persona hasta la base del edificio es de 10 metros y la altura desde la base del edificio hasta donde rebota el balón es de 5 metros. Entonces, partiendo de este esquema un poco burdo, construyes tu triángulo rectángulo y descubres que pues la altura H
no es otra cosa que la hipotenusa, ya que el valor 10 metros y 5 metros, pues son los lados que forman el ángulo recto, o sea, los catetos. Entonces aquí, bueno, la distancia que recorre el balón está representada por la hipotenusa. Entonces tenemos aquí la fórmula, que la tenemos, se sustituyen los valores. El primer cateto 5 al cuadrado 25, el siguiente cateto 10 al cuadrado 100, se suman 125 y al extraer la raíz cuadrada de 125 es 11.18 metros. Esa es la longitud aproximada que recorre el balón en el aire hasta que choca a una altura de 5 metros con el edificio. Gracias.